Y tenemos nuestra sección de nutrición. Pero ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente cápsula sobre las personas que viven con diabetes? El control de la diabetes requiere compromiso y responsabilidad de la persona que la padece. La nutrición y la actividad física son aspectos fundamentales para llevar un estilo de vida saludable y aprender qué es lo que hace que el nivel de azúcar en sangre aumente o disminuya. No hay que olvidar que el exceso de glucosa en la sangre puede dañar los ojos, los riñones, los nervios y causar enfermedades cardíacas y otras más. Un plan adecuado de alimentación puede hacer la diferencia entre tener calidad de vida y no tenerla. Así que tú decides. Y para que nos platique más sobre el tema, tenemos aquí presente a Beatriz Eugenia López Jara Zárate. Ella es licenciada en nutrición, educadora en diabetes certificada, miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Beatriz. Hola, muy buenos días. Quisiera comenzar por, de verdad, aplaudir que presentemos ahora a las personas que tienen diabetes como eso, ¿no? Como personas comunes y corrientes que viven con este padecimiento, con esta condición. Quitemos estas etiquetas de hablar de diabéticos, de hipertensos, porque de esta misma forma las personas como que empezamos a actuar diferente al vernos de una diferente forma. Así es, y creemos que la alimentación también es diferente. Ahora es lo que nos vas a platicar, ¿verdad? Los alimentos, entonces, creemos que para personas con diabetes son un poco desabridos, no tienen sabor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tenemos una muy falsa creencia e incluso cuando a una persona le acaban de decir tienes diabetes, piensa ya se me acabó como que el placer por la vida, ya no voy a disfrutar los alimentos, ya no voy a disfrutar ninguna otra actividad porque tengo como que detrás siempre este diablillo diciéndome tienes diabetes. En realidad es un momento que tenemos que tomar como para empezar a vivir la vida de otra forma, pero puedo vivir perfectamente saludable aunque yo tenga diabetes. La alimentación es fundamental porque es uno de los factores más importantes que hacen que los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre estén modificándose, la alimentación. Entonces, sí tenemos que poner especial atención al respecto, pero no quiere decir que ya no vamos a disfrutar de los alimentos. La cantidad principalmente es la que nosotros vamos a tener que empezar a manejar y trabajar en eso. Pero no es como ya nunca voy a comerme incluso un pastel. Lo puedo hacer, pero ya no voy a comerme una rebanada grande. E incluso no todos deberíamos comernos una rebanada grande de pastel, ¿no? Más bien yo creo que es como empezar a generar una cultura de una alimentación saludable para todos, tengamos o no diabetes, vivamos o no con hipertensión. Entonces, la alimentación la podemos disfrutar perfectamente. Ahora, ¿hay alimentos que se tienen que evitar para una persona que vive con diabetes? ¿Cuáles son esos alimentos? Porque muchas veces también pensamos en las frutas, ¿no? Y te dicen, no, no puedes comer mango porque el mango es lo más dulce que te puedes comer de frutas, pero mejor cómete una tuna, ¿no? Que tal vez no tiene tanta azúcar. ¿Cuáles son estos alimentos? ¿O sí hay alimentos que de plano dices, un diabético esto no lo puede ni ver? Pues más que hablar de prohibidos, podemos hablar de menos deseables, ¿no? Porque como que si empezamos con prohibido, creo que hace un momento hablábamos, ¿no? Se me antoja más lo prohibido. Entonces, hablar de alimentos menos deseables, pero estos son aquellos que son ultraprocesados. Un alimento que yo adquiero en la naturaleza no va a ser un alimento no deseable. Por ejemplo, un mango, en efecto, va a tener un efecto mayor en mis niveles de glucosa que una tuna. Sin embargo, lo que yo puedo hacer es comerme nada más la mitad del mango, comerme la mitad del plátano, por ejemplo, la mitad de la pera, en lugar de la pieza completa. Otra como estrategia que nosotros podemos implementar es combinar la fruta que tiene hidratos de carbono, carbohidratos, o lo podemos llamar azúcares, que van a hacer que mis niveles de glucosa se eleven. Si yo combino la fruta con alimentos que no tengan este efecto en mis niveles de glucosa, como queso, como alimentos ricos en fibra o como alimentos que tienen grasa, por ejemplo, almendras, nueces, pistaches. Con esta estrategia así de sencilla, voy a hacer que el efecto en mis niveles de glucosa de ese alimento que estoy consumiendo sea menor. Y además va a ser energía que me va a durar más tiempo, no la voy a consumir tan rápido. Como los alimentos procesados. Sí, que son ricos en azúcares, ricos en grasas, pero además de todo que son alimentos que están modificando mi percepción del sabor.
Entonces, si yo estoy acostumbrada a este tipo de alimentos, yo busco puro dulce o puro salado. Y a la hora que me presentan un mango o que me presentan un plato delicioso, no sé, un taco de frijoles con queso, pues no me vas a ver, ¿no? ¿Por qué son tan dañinos los refrescos? Los refrescos también por esta cuestión. Hay principalmente por la cantidad de azúcar, ¿no? La cantidad de azúcares que tienen y obviamente el impacto en mi glucosa en sangre es inmediato. Genera un subidón de azúcar o glucosa en la sangre y lo peor de todo es que después que viene un bajón rápido. Entonces paso de un estado de demasiada energía a un estado de agotamiento y necesito otro refresco. Además, los refrescos tienen sales minerales, tienen sodio, que puede afectar mi presión arterial y además pueden promover la descalcificación de mis huesos. Entonces, cuando llega un paciente y dice, bueno, es que yo tomo refresco, pero es sin azúcar, finalmente, tal vez en la glucosa no estamos viendo directamente un efecto, pero las sales siguen ahí, entonces sigue habiendo una alteración de mi presión arterial, sigue habiendo una modificación en mi calcificación. Tenemos una pregunta de Gaby Contreras. Ella dice, ¿es verdad que si pasamos 45 minutos sin desayunar, el cuerpo empieza a tomar los nutrientes de nuestros órganos? Y también esto, pues, ¿cómo puede afectar o no afectar el ayuno a las personas que viven con diabetes? Actualmente el ayuno está tomando como mucho interés en tema de nutrición, en tema de salud e incluso para las personas que viven con diabetes, para el manejo de la enfermedad. No es malo el ayuno, pero tiene que ser totalmente personalizado. Si hablamos de una persona que vive con diabetes y me dices que yo me levanto y me tardo 45 minutos, una hora o más, aquí la pregunta sería ¿cuál es tu tratamiento médico y a qué hora lo tomas? Porque si yo tomo mi tratamiento en cuanto despierto, sí va a ser malo esperarme una hora, esperarme 2 horas a consumir mis alimentos, porque hay medicamentos que son, nosotros les llamamos hipoglucemiantes, o sea, que hacen que los niveles de glucosa bajen, pero bajan rápido. Si yo no los consumo, no me los tomo con alimentos, vamos a tener una baja de glucosa. Pero en otras ocasiones me parece que el ayuno intermitente puede ser una buena estrategia siempre y cuando esté seguido por un profesional de la salud. No es una estrategia que sea para todos por igual, que se pueda imprimir de internet y entregarse. Tiene que ser totalmente personalizado. Claro. Bueno, pues también podemos ver que para prevenir la diabetes, ¿no? Nos puedes platicar también sobre eso. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente cápsula? La prediabetes es una fase que puede durar entre 3 a 5 años. Los síntomas no son evidentes, pero si durante este periodo la persona no se cuida, es muy probable que evolucione hacia una diabetes. Las personas con prediabetes que siguen las orientaciones del médico, modifican la alimentación y comienzan a realizar actividad física regularmente, consiguen normalizar la glucosa sanguínea. En cuanto a la actividad física regular, se recomienda caminar o trotar de 30 a 60 minutos 3 veces por semana. Por lo que respecta a la alimentación, los mejores alimentos para controlar los niveles altos de glucosa en caso de prediabetes son aquellos que tienen un índice glucémico bajo como el pescado, las claras de huevo, los frijoles, las legumbres, el pan de trigo integral, las verduras sin almidón como zanahorias y vegetales verdes, frutas con piel comestible y yogur natural bajo en grasa, entre otros alimentos, ya que aportan fibra, proteína y ácidos grasos esenciales. Cuanto más tiempo pase sin diagnosticar la prediabetes y tratarla, son mayores las posibilidades de que se complique y se vuelva irreversible. Pues mire, qué interesante y qué importante toda esta información que nos brinda esta cápsula. Y bueno, quiero leer también más comentarios a través de Facebook Live. Susana Sandoval dice, las personas con diabetes creen que tomando refrescos light o que en su etiqueta dicen 0 azúcar, no se verá afectado su nivel de azúcar en la sangre. También nos comenta Ana María Carrillo, lo ideal es que sea valorado por un nutriólogo especialista para que explique y bueno, pues así le diga cuál
cuál es el aporte calórico y los nutrimentos especiales. ¿Podrían decirme si tomar metformina es ser diabético o solo es para prevenir? Nos dice Rosa María Rodríguez. Y bueno, pues sí, efectivamente hay muchas preguntas. Sobre todo, pues tenemos también muchas personas que tenemos a nuestros padres diabéticos que aún no somos y somos prediabéticos, que está, no sé si esté bien dicha esa palabra, pero efectivamente, como lo escuchábamos en la cápsula, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros que tenemos a nuestros padres diabéticos, a familiares diabéticos, para pues evitar llegar a esta enfermedad? Porque decían también en muchas ocasiones, la enfermedad no se hereda, lo que se hereda son los hábitos. ¿Esto es verdad, doctora? En parte sí. Sí es verdad que los hábitos definitivamente se heredan, ¿no? Y se aprenden en casa copiando. Puedo yo ser padre y decir no tomes refresco y estármelo tomando, entonces ¿qué van a aprender? Pues que hay que tomar refresco, ¿no? Porque es lo que yo estoy demostrando. Pero también es verdad que hay una carga genética y es un hecho que simplemente nosotros, ya por ser mexicanos, ya tenemos riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Los factores se van sumando y sí depende mucho de nosotros y de nuestras actitudes el que podamos o retrasarla o definitivamente pasemos nuestra vida sin diabetes. Ahora, acerca de la metformina que nos preguntaban, ¿eso quiere decir que ya eres persona diabética o está también para las personas que no han llegado a la enfermedad? La metformina es un tratamiento que actualmente se está usando mucho porque tiene muchísimos beneficios. Es un tratamiento muy noble también porque su disminución de los niveles de glucosa o azúcar en la sangre no es tan radical, no es tan rápida, entonces no hace que las personas se sienten como que les está dando el bajón de glucosa. Ahora, no se da específicamente a las personas que ya tienen un diagnóstico con diabetes, también a las personas que están con prediabetes e incluso hay algunos profesionales de la salud, algunos médicos que lo están dando en personas que tienen obesidad y sobrepeso. Les ayuda tal vez en la parte de disminución de peso y empezar a trabajar con la cuestión de mejorar la sensibilidad a la insulina, o sea, el uso de mi cuerpo, de mi propia insulina. Y con eso, desde antes de siquiera empezar a tener alteraciones, podemos mantener nuestros niveles de glucosa estables sin estos sub y bajas. Platicando de los hábitos y precisamente de esto de los prediabetes, de los familiares, la cocina mexicana, entonces, ¿ahí es adecuado para las personas con diabetes? Es muchísimo más adecuada que cualquier otra dieta que nosotros queramos implementar. E incluso si estamos en México, pues la dieta que debemos de consumir es la tradicional mexicana, ¿no? Que es lo ideal. Las tortillas, los frijoles, en efecto, tienen hidratos de carbono o carbohidratos, por lo tanto, claro que mis niveles de glucosa van a subir después de consumirlos. La diferencia es que tenemos muchos hábitos que hemos traído de otras culturas, sobre todo con este proceso de la misma globalización, ¿no? Que ahora en nuestra alimentación diaria, en lugar del taco de frijoles tal cual, con queso, con salsa de molcajete, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las tiendas de autoservicio en las cuales yo llego y agarro un panecillo con mucho chocolate, agarro un refresco, agarro alimentos que son de fácil acceso, porque esa es otra cuestión, ¿no? También está más fácil acceder a este tipo de alimentos que alimentos saludables. Entonces sí podemos comer taquitos. Claro, no, claro que sí, pero por supuesto. E incluso la recomendación que yo les doy para empezar, a quienes ya están regresando a sus áreas de trabajo, que empiecen a analizar qué hay en mi entorno. Si está el puesto pues sí, el tamal, ¿no? Y el atole, pero también está el de los tacos de guisado. ¿Qué guisados tienen? ¿Qué opciones tengo ahí? No me voy a comer 7. No me voy a comer con doble tortilla y no voy a pedir los que tengan más cantidad de grasa y rematarlo con un refresco, ¿no? Entonces, empezar a tomar otro tipo de decisiones, como un taco, pero vamos a buscar que sea de bistec o de proteína. El huevo adelante está súper bien, si tiene queso también está bien. Y pues lo remato con agua, ¿no? Así es. Nos pregunta Esme Quirós, ¿puede informar respecto al valor nutricional del yogurt de búlgaros? Es ideal, porque además tiene muchos beneficios en cuanto a la microbiota o estas bacterias que están en nuestro intestino, que vaya, es ahorita también como el boom de la microbiota, se están haciendo demasiados estudios porque tiene que ver incluso con las cuestiones emocionales
con la depresión, tiene que ver con la digestión, tiene que ver con la absorción de los alimentos y por lo tanto con el efecto que tienen después de consumirlos, es decir, qué tanto va a aumentar mi glucosa cuando como. Hasta en eso pega la microbiota. Entonces, los búlgaros son una muy buena opción, sobre todo contrastando con las opciones de yogur o de fermentados lácteos que tenemos en las tiendas. Así es. ¿El ejercicio es complementario aparte de la alimentación? Sí, definitivamente. Los factores que nos ayudan a nosotros a llevar un adecuado manejo de la diabetes, y dígase manejo, no control, porque hay tantas cosas que salen de nuestro control que no podemos decir yo controlo mi diabetes, sino yo manejo o yo gestiono mi diabetes. ¿Cómo la voy a gestionar? Con actividad física, porque en efecto es como un medicamento que hace que los niveles de glucosa bajen. Con alimentación, ¿no? Con los alimentos yo veo qué tanto suben mis niveles de glucosa y cómo los mantengo todo el día para tener energía. Mis medicamentos son fundamentales, esos orientados y seguidos por el médico. También tengo que empezar a ver mis emociones, porque las emociones también modifican los niveles de glucosa. Si estoy estresada, si estoy nerviosa, si estoy enojada, si estoy en un programa de radio y me puse nerviosa, mis niveles de glucosa también se alteran. Tenemos también más preguntas. Dice, ¿qué alimentos producen o ayudan a mejorar la producción de metformina? Eso nos pregunta Pedro Gutiérrez. Malégula dice, ¿me podría dar su opinión acerca del cúrcuma y el jengibre, que ahorita está muy en boga estos alimentos por el tema del coronavirus? Y bueno, también nos están preguntando acerca de los endulzantes. Ajá. ¿Es bueno que un diabético sustituya estos endulzantes en lugar del azúcar mascabada o el azúcar normal, la procesada? Al final, lo que tratamos de trabajar o lo que yo trato de buscar con mis pacientes es más que parchar hábitos, cambiarlos. Un endulzante no calórico es parchar un hábito, ¿no? Porque sigo sintiendo este sabor dulce porque no puedo disfrutar el verdadero sabor de los alimentos. Para algunos pacientes que de verdad me dicen, es que de plano yo no puedo, necesito ese sabor dulce. Ok, buscamos estrategias, pero finalmente lo que buscamos es que desarrollemos el verdadero gusto por los alimentos. Y hay muchos estudios actuales que están en búsqueda de cuál es el efecto del consumo de endulzantes no calóricos en la resistencia a la insulina, o sea, que me podrían llevar o no a una alteración en los niveles de glucosa. Eso todavía está investigándose. Ahora, la primera pregunta que era de metformina. Y el cúrcuma. Perdón. Bueno, son las dos pendientes. Voy a dejar la de cúrcuma al final, Muy es muy buena también. La metformina es un medicamento, nosotros no producimos metformina. La metformina es un medicamento que me ayuda a que la insulina que mi páncreas produce tenga una mejor función en mi cuerpo. Ajá, y ¿cuál es la función de la insulina? Tal cual es como la llave que permite que la glucosa o el azúcar que está en la sangre entre a la célula. La metformina me va a ayudar a que esa llave salga muy bien, como salida de ir con el herrero así lista para entrar en el cerrojo para que pueda ahora sí entrar la glucosa y tener sus funciones en la célula. Y cúrcuma y jengibre. Ay, se están haciendo igual muchas investigaciones al respecto y ahorita con la cuestión de la COVID creo que ha surgido todavía más importancia. ¿Por qué? Porque son sustancias que son antiinflamatorias, que se están ahora también llamando inmunomoduladoras. ¿Qué quiere decir esta palabra tan rara? Una sustancia inmunomoduladora es aquella que le dice a mi sistema inmunológico, préndete, y cuando ataca ya la enfermedad le dice, apágate. Ajá, entonces no continúa este proceso inflamatorio que finalmente es una de las consecuencias que estamos viendo en las personas que tienen un mal pronóstico por la enfermedad de COVID, que la inflamación sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces sí hay muchas propuestas con cúrcuma, con jengibre, cardamomo, canela, pimienta, que al final, si ustedes se fijan, son sustancias como que vienen de Oriente. La leche dorada. La leche dorada, justamente es eso. La cúrcuma le da el color a la leche dorada. Y también tienen un efecto hasta como tranquilizante. Entonces, yo lo llego a manejar también en mi persona y con algunos de mis pacientes en la noche. Muy bien. Por ejemplo, hablando ahí, ¿no? De la leche deslactosada, light, ¿cuál sería la mejor leche para las personas con diabetes?
la que el nutriólogo le recomiende y la que el cuerpo tolera. Claro. Si yo soy una persona intolerante a la lactosa, puedo buscar alguna bebida, como algún sustituto, alguna lechada o bebida de coco, de almendra, de arroz. Lo que sí es que en ocasiones estas alternativas, pues obviamente no tienen la misma cantidad de proteína, ni de hidratos de carbono, ni grasa que la leche, pero en ocasiones tienen más azúcares. Entonces, aquí la recomendación es ve la etiqueta y la que tenga menos azúcares, pues esa es la que puedes consumir. Así es, tenemos más preguntas. Jacqueline Moguel dice, es importante no confundir yogurts naturales caseros de búlgaros sin azúcar añadido con los yogurts comerciales, que muchas veces tienen hasta 10 terrones de azúcar y así lo tienen en su composición. Nora Polo dice, nos dicen que el ajo es muy bueno para aumentar el sistema inmunológico. ¿Los diabéticos podemos consumir el ajo crudo para aumentar las defensas? Como tal, en cuanto al ajo, no hay tanta evidencia como las especias de las que estábamos hablando hace un momento. Sin embargo, para la sintomatología, hay test que se están promoviendo y que se pueden hacer, pero esto es para sintomatología, ¿no? Para sentirme mejor, para poder respirar mejor. Tal vez pueden ayudar un poco a eliminar mucosidad, pero como tal no refuerzan mi sistema inmunológico, me ayudan a pasarla mejor en la enfermedad. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí los chocolates que dicen bajo en azúcar y todo, ¿nos podemos dar ese lujo de comer un poquito de ese chocolate? Hay opciones, incluso tan solo está el cacao, y yo puedo hacer unas preparaciones, ya sea en agua o ya sea en leche, la que yo tolero, la que a mí me gusta. Puedo hacer una preparación con cacao. Lo ideal, obviamente, pues sí, es sin azúcar o la mínima cantidad de azúcar. Tenemos opciones de cacao o chocolate amargo que tiene muy poquita azúcar. Entonces, es tratar de buscar estas estrategias. Hay algunos otros ya presentaciones en el mercado de chocolates que dicen sin azúcar, que tienen endulzantes no calóricos. Y pues puede ser una alternativa si yo necesito como que ese dulcecito de la tarde o ese postre, o incluso hasta para el magnesio y para tener un mejor descanso, ¿no? Y estar menos ansioso, pues sí me puedo dar ese lujo, procurando que no sea el que tiene más azúcar. Siempre tiene que ir de la mano con un especialista, porque lo que le puede hacer bien a una persona con diabetes, a otra persona no le hace bien. ¿Qué sucede en las mañanas? Muchas veces una persona diabética despierta con mucha hambre, con mucha ansiedad, y siempre se va con el cafecito, el pan, que para que se le suban los niveles de azúcar, porque ellos piensan que es un descontrol y vuelve, es un daño renal, es un daño al hígado y es una serie de complicaciones que puede tener una persona diabética. El desayuno, ¿qué tan importante es en una persona que vive con diabetes? ¿Y qué hacer cuando una persona tiene un antojo así extraordinario por comer dulce? ¿Cómo ayudarle a esas personas en cuestión de alimentación para que no sientan esa necesidad? La primera pregunta, el desayuno es tan importante como cualquier momento del día. Cualquier cosa que yo coma, que yo consuma, va a tener un efecto sí o sí en mis niveles de glucosa. Entonces, aquí más que darle importancia más a uno que a otro, va a ser el contenido de ese tiempo de comida. Que no supere la cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos, azúcares que mi cuerpo puede tolerar en cada momento, en cada tiempo de comida, para no hacer que después de comer mi glucosa se vaya hasta el cielo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros presente, Beatriz. Y muchas